Buen día. Buenos días. Buen día. Vamos a dar la bienvenida a todos y a todas. Les quiero dar las gracias a quienes se están conectando. Mi nombre es Pablo Sepúlveda, soy socio y gerente de innovación de Proyecto Impacto. Y me gustaría comenzar, primero, obviamente, agradeciendo que están aquí y por su interés, por supuesto, por estar hablando de esta temática tan interesante. Y contarles que vamos a dar unos minutos para que se conectan todas las personas que estamos esperando. Y mientras tanto, les voy a recordar que puedan silenciar sus micrófonos y que ojalá que puedan mantener sus cámaras encendidas en la medida que sea posible para ustedes. Así que eso, vamos a dar unos minutitos mientras se conecta el resto de las personas. Cris, partamos con el video, si queréis. Súper. Vale, entonces, mientras quedan estos últimos minutos y mientras ven el video, quería comentarles que para comenzar pues, vamos a estar viendo algunos temas hoy que me gustaría contarles, adelantarles. Entonces, hay distintas temáticas que son importantes de trabajar en materia de género y que muchas empresas sabemos que hoy en día ya vienen avanzando en esto, como seguramente lo hacen las empresas donde ustedes trabajan. Eh, y sobre todo vamos a estar enfocados en cómo, y la pregunta que traemos hoy en día es cómo acortamos ciertas brechas de inequidad, en este caso referidas al género. Entonces, lo que vamos a estar haciendo particularmente hoy es que nos quisimos enfocar en la ley de equidad salarial en nuestro país, bajo el acuerdo 100 de la OIT, donde nuestro equipo especialista va a estar abordando los aspectos necesarios para todas las empresas que buscan trabajar en la materia y ir reduciendo sus brechas, que también esto se materializa, por supuesto, en las diferencias salariales que pueden producirse. Entonces, los quiero invitar a que durante todo el desarrollo de este evento, de esta instancia, puedan ustedes ir dejando preguntas, el chat va a estar abierto y para así nosotros vamos a poder abordarlas al final, luego de la presentación del equipo. Así que, sin más, los dejo aquí con el equipo que va a estar exponiendo la temática de hoy. Genial. Muchas gracias, Pablo, por la introducción.
Yo soy Consuelo Cisterna, soy analista senior de innovación social, soy antropóloga social de la Universidad de Chile y acá nos desenvolvemos en temas de brechas salariales, discriminación, diversidad, etcétera, muchas otras cosas que vamos a ir viendo, pero para este webinar vamos a contextualizar un poco lo que es la brecha salarial de género y cómo se ha ido abordando desde las políticas públicas. Así que adelante, yo les voy a contar primero un poco del programa. Bueno, ya estuvo la bienvenida, vamos a contarles un poco qué es la brecha salarial de género, el contexto histórico en torno a la lucha por la igualdad salarial, los sesgos culturales que existen dentro de estos estereotipos que en el fondo producen una brecha salarial de género. Vamos a contarles un poco sobre las cifras y la realidad nacional que tenemos, y sobre el proyecto de nueva ley de equidad salarial, además del análisis de las brechas salariales, cómo lo estamos manejando dentro de la empresa, y las recomendaciones generales que les podemos otorgar. Entonces, en primera instancia, les quería comentar qué es la brecha salarial de género. En este sentido, la brecha de género se refiere en general a cualquier diferencia que existe entre la condición o la posición de hombres y mujeres, puede abarcar distintos tipos de ámbitos la brecha de género, pero nosotros vamos a hablar en específico, y una de las más referidas es la brecha salarial de género. La brecha de género entonces constituye esta diferencia que existe en los salarios en perjuicio de la mujer por su condición de género, y tiene múltiples causas. Además, podemos darnos cuenta de que las mujeres reciben salarios menores independientes del sector económico, la categoría, el oficio, la región y el tamaño de la empresa. Entonces, entre las causas que podemos identificar, vemos el empleo a tiempo parcial. En general, las mujeres, un mayor porcentaje de mujeres se dedica a tipos de empleo parcial debido a que tienen carga de trabajos de cuidados no remunerados. Entonces se dedican a estos temas y por eso, como son trabajos que tienen en el fondo menores salarios, reciben menores salarios. También tenemos la presencia de mujeres en peores empleos, en sectores y empleos que en el fondo que son menor remunerados y que por lo tanto dificultan su progreso profesional. También tenemos trabajos que son socialmente menos valorados, en general, trabajos que son fuertemente feminizados, como asociados a la educación, a la salud, que se asocian a su vez con los cuidados, y tiene que ver con que la sociedad sigue considerando ciertos trabajos vinculados, por ejemplo, al amor, a la vocación, a la entrega, y que, como les mencionaba, son menos remunerados. También está la autominusvaloración, tiene que ver con las mujeres como ya sufrimos discriminación en el mundo laboral. En el general negociamos menos los salarios y tenemos menos propensión a cambiar de trabajo por razón salarial. Es decir, no queremos estar bien tachadas como en exceso ambiciosas. Y también está la ignorancia de los empleadores. En general, los empleadores no manejan muchos detalles o estadísticas globales, nacionales, de su sector. No se dispone de análisis que permitan identificar el origen preciso de las brechas salariales. También tenemos la feminización de ciertos trabajos que, como les mencionaba, son, por ejemplo, los ámbitos de educación y de salud, típicos como enfermeras, educadoras de párvulo, etcétera, que reciben menores salarios. Y también está presente los temas de la segregación horizontal y vertical, que significa que la segregación horizontal, en el fondo, las mujeres se concentran en ciertos trabajos, como les mencionaba, más o menos feminizados, y también la segregación vertical, que tiene que ver con los techos de cristal, las dificultades que tienen las mujeres para seguir avanzando y progresando en mayores jerarquías. En general, la desigualdad de remuneraciones entonces es un problema que es persistente y es universal. Entonces, a partir de eso les quiero comentar un poco del contexto histórico que tiene que ver con la lucha por la igualdad de género y por la igualdad salarial. La igualdad salarial es uno de los principios que ha estado incluido dentro del movimiento feminista desde sus orígenes. Sin embargo, ha sido más institucionalizado a partir de 1919, cuando en su constitución la OIT incorpora el principio de igual salario por trabajo de igual valor, lo que se consagra ya en 1951 con el convenio número 100 de la igualdad de remuneración. También tenemos en 1979 la promulgación, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que su artículo 11 establece que todos los estados parte tienen que adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, lo que incluye también el término de la igualdad, o sea, de las diferencias salariales que existen entre hombres y mujeres. Entonces, a partir de este contexto histórico, podemos hablar un poco de los sesgos culturales que existen hoy en día, que se manifiestan en la discriminación hacia la mujer en diferentes ámbitos y en este caso en la discriminación salarial. Entonces, existen ciertos sesgos inconscientes que surgen de una característica del cerebro humano que nos permite, en el fondo, tomar decisiones más rápidas y adaptarnos mejor al ambiente en el que estamos. Eso condiciona un poco nuestra interpretación del mundo
y de las personas a través de ciertos estereotipos o actitudes que nosotros aprendemos desde muy pequeños y que, como les decía, están en nuestro subconsciente y influyen involuntariamente en cómo nosotros actuamos o pensamos. Los sesgos inconscientes se manifiestan entonces en diferentes formas, y una de estas formas es el sesgo de género, que ocurre cuando inconscientemente nosotros asociamos ciertos estereotipos con diferentes géneros. Y eso puede afectar, por supuesto, dentro del desarrollo profesional de una mujer dentro de la empresa. Existen 4 tipos de sesgos de género frecuentes que pueden impactar en el crecimiento de las mujeres en el lugar de trabajo. Por ejemplo, el sesgo de rendimiento, que es cuando básicamente se subestima el rendimiento de las mujeres, presentes, por ejemplo, cuando las mujeres necesitan demostrar mucho más que sus pares hombres y se les valora menos en términos comparativos. Existe también el sesgo de atribución, que sucede cuando las mujeres en el fondo no se les reconoce el mérito que les corresponde, por ejemplo, cuando se les remunera menos en comparación con sus pares hombres. También existe el sesgo de aprecio o de doble rechazo, que tiene que ver cuando existe un estereotipo prescriptivo, normativo, que define cómo las mujeres tienen que comportarse y que, de no cumplirse, son penalizados, por ejemplo, mediante el rechazo, la crítica, cierta percepción de que están inadecuadas, etc. Y por último, el sesgo de maternidad, que ocurre cuando las mujeres son madres o solamente manifiestan su intención de ser madres y automáticamente baja su percepción de compromiso con la empresa y pueden llegar a ser consideradas menos competentes o profesionales y por ende se les ofrecen menos oportunidades de desarrollo. Entonces tenemos todos estos sesgos que en el fondo impactan en cómo las mujeres son percibidas en el mercado laboral y también impactan en, como les mencionaba, por ejemplo, con el sesgo de atribución, específicamente en la remuneración que reciben. A partir de eso podemos hablar también de ciertas cifras y la realidad nacional en la que estamos. En general les podemos mencionar que entre los países de la OCDE, la diferencia salarial media entre 2021 y 2022 aumentó. Y a pesar de que las mujeres tienen mayor participación en el mercado laboral, las mujeres siguen ocupando una posición más débil en términos de remuneración que los hombres. Y se estima que entre los países de la OCDE, al ritmo que estamos teniendo actualmente, va a tomar 50 años para cerrar la brecha salarial de género. Como vemos, México, Corea y Chile son los 3 países que se sitúan al final de la clasificación y que tienen brechas salariales más amplias. Y en Chile, por ejemplo, el 2022, las mujeres recibían en promedio 633.000 pesos y los hombres 850.000, lo que implica una brecha de un 25,5%. Y además tenemos que considerar el término de los trabajos de cuidados no remunerados, en que las mujeres se dedican mucho más a estos tipos de trabajos de forma gratuita, debido a estereotipos culturales, y como podemos ver también en 2021, un 30,25% de las mujeres no buscó trabajo por razones de responsabilidades familiares permanentes, en comparación a solamente un 1,7% de los hombres. Y también, como podemos ver en este gráfico, en el fondo las brechas, como les mencionaba también al principio, las brechas de género en términos de ingreso son mayores incluso a mayor nivel educacional de las mujeres. Hoy en día, para solucionar un poco este tema, contamos con la ley 20.348 que modifica el Código del Trabajo, en 2009 sobre la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres y establece que el empleador debe cumplir con el principio de igualdad de remuneraciones entre mujeres y hombres cuando cumplen un mismo trabajo. Y en general se ven obligadas a las empresas a tener un reglamento interno cuando cuentan con más de 10 trabajadores que considere un procedimiento interno de denuncia, y cuando son empresas de más de 200 trabajadores debe contener este reglamento interno también un registro de cargos y funciones de los empleados y sus características. Y en general lo que podemos mencionar de esta ley es que primero se tiene que pasar por una denuncia ante el empleador y después se llega a la inspección de trabajo y finalmente al juzgado laboral. Entonces, en vista de que hay un nuevo proyecto de ley, una nueva propuesta de ley de equidad salarial que modifica la anterior, queríamos mencionarles un poco sobre el convenio número 100 de la OIT que esta ley en el fondo recoge. Y entonces, el convenio número 100 de la OIT, como les mencionaba anteriormente, fue ratificado en 1951 y establece la igualdad de remuneración, siendo el primer tratado internacional que busca, en el fondo, eliminar la discriminación de género, directa o indirecta, en las remuneraciones. Y establece que, en el fondo, el sexo del trabajador o la trabajadora no puede ser un criterio admisible para determinar los salarios. Entonces, en el fondo introduce un concepto de trabajo de igual valor que va más allá de simplemente cuando las personas realizan el mismo trabajo, sino que también se puede considerar trabajos diferentes, pero que aportan el mismo valor para la empresa. Entonces, cuando mujeres y hombres llevan a cabo un trabajo diferente, que requiere calificaciones diferentes y se desempeñan en condiciones diferentes, pero en general es de igual valor, deberían recibir una remuneración similar.
Y la igualdad de remuneración, entonces, por un trabajo de igual valor, es un principio diseñado para alcanzar la equidad salarial. Entonces, podemos ver también la nueva propuesta de ley en comparación con la ley actual. En el fondo, como les mencionaba anteriormente, la ley 20.348 establece la igual remuneración por trabajos que sean iguales. En cambio, la nueva propuesta de ley incluye este concepto de trabajos de igual valor. Es exigible en la nueva propuesta de ley para empresas con más de 50 trabajadores, y en este caso no es innecesario que se reclame ante el empleador en primera instancia, puede ser reclamado, hacer una denuncia en el fondo a partir de las organizaciones sindicales del mismo trabajador, y va a ser confidencial. En el caso anterior de esta ley que está hoy en día vigente, hay un incumplimiento, o sea, el incumplimiento de la ley se castiga con una multa, pero no con la igualación de los salarios. En cambio, la nueva propuesta de ley se castiga con una multa, pero también se tienen que corregir las arbitrariedades que van a ser detectadas por los juzgados laborales. Existe también la creación de un comité de igualdad de remuneraciones, que en el fondo tiene que trabajar todas estas instancias, y también se tiene que elaborar un plan de igualdad de remuneraciones que sea en materia de negociación con las organizaciones sindicales y que debe contener, por ejemplo, análisis básicos para poder determinar las brechas salariales. Por ejemplo, el número de hombres y mujeres que trabajadores que tenemos, las respectivas jerarquías, cargos o funciones, la remuneración que reciben hombres y mujeres, y también se tienen que fijar medidas para poder abordar estas brechas salariales y revisar su impacto. Y en este caso, por ejemplo, la Dirección del Trabajo va a tomar un rol mucho más fiscalizador dentro de todo y va a tener obligaciones de asistencia técnica y publicidad en comparación con la ley actual, que solamente verifican que existan los reglamentos internos. Y además, para poder realizar este plan de igualdad de remuneraciones y cerrar las brechas, van a tener que elaborarse perfiles de puesto de trabajo que en el fondo van a dar cuenta de las diferencias salariales y de los distintos cargos y funciones que van a estar cumpliendo las personas. Eso principalmente, pero como mencionaba, la ley número 20.348 es muy poco conocida por organizaciones sindicales, y como tiene todas estas otras restricciones, se aborda esta nueva propuesta de ley que en el fondo va a trabajar en función de un rol mucho más importante de la Dirección del Trabajo. Va a abordar para empresas que son con menores cantidad de trabajadores, con 50 trabajadores o más, y lo más importante, que incluye el convenio número 100 dentro de su principio básico de establecimiento de la igualdad de remuneraciones. Muchas gracias, Consuelo, ahí dando ciertos antecedentes importantísimos de lo que va a venir en adelante en materia de igualdad de remuneración y obviamente también en búsqueda de la equidad de género. Bueno, mi nombre es Cristian Romero, yo soy consultor de innovación social, igual del mismo equipo que Consuelo y también de Pablo. Bueno, yo soy sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado, también soy gestor de inclusión. Y particularmente tengo interés en los ámbitos de discapacidad e inclusión, también de derechos humanos, obviamente desde el abordaje de las metodologías mixtas, ¿ya?, para el desarrollo de estrategias con impacto. Ese es el foco de mi trabajo particularmente. Continuando con lo que decía Consuelo, ahí sí también me acompaña la PPT. Ahí sí. Bueno, la brecha, ¿no es cierto? La diferencia salarial de género, como pudimos ver, está presente en todo el mundo. Ahí justamente Consuelo nos entregaba algunas cifras de la OCDE, ¿ya? Pero el impacto puede variar de un país a otro, ya sea, por un lado, por razones normativas, ¿ya? Tenemos obviamente la claridad de que en términos constitucionales o en términos de regulación normativa particular, todos los países son bastante diferentes. Y como también vimos, también hay muchos factores culturales que pueden incidir en que haya una diferencia en cómo se toma, cómo se presenta, ¿no es cierto?, la brecha salarial alrededor del mundo, ¿ya? Son varios los factores en este sentido que van a explicar las diferencias, y entre ellos obviamente está, por un lado, la segregación ocupacional, como veíamos, y también la discriminación de género en los mercados laborales, ¿ya?, que es algo patente. Como bien también indicaba Consuelo, hay muchos antecedentes para demostrar que la brecha salarial de género es una realidad, ¿ya?, por mucho que hay algunos sectores o muchas personas que digan lo contrario.
Lo importante ahora va a ser pensar de qué manera nosotros podemos intentar equiparar de alguna manera esta situación, teniendo en consideración además que la equidad salarial no solamente es un imperativo social, sino que también aporta beneficios a las empresas, ¿ya? Su gestión. Por un lado, como podemos ver, mejora el clima laboral, también la gestión del personal y las relaciones laborales, ya que aumenta la impresión de equidad y justicia entre los empleados y las empleadas. También los recursos disponibles son, en general, aprovechados de mejor manera. Y también la equidad incrementa la productividad y, por otro lado, la imagen de la empresa también se ve favorecida, ¿ya? Todos estos datos son del Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, ya en un estudio que se hizo en el año 2010. El proyecto de ley de equidad salarial, acá también vamos a hacer otra revisión. Existen ciertos vacíos, digamos, o falencias de la actual ley 20.348, ¿ya? Y es por esto que, bueno, en el año 2016, la diputada Carol Cariola ingresa este proyecto de ley que se ha visto, obviamente, tramitado en las distintas cámaras y ya en el mes de agosto de este año, el Poder Legislativo ingresa ciertas indicaciones a este proyecto que establece ciertos lineamientos clave que ayudarían de implementarse, obviamente, a que las empresas avancen hacia una mayor equidad en términos de remuneraciones, ¿ya? Acá en la tabla que estamos revisando podemos ver ciertos puntos importantes de esta propuesta de ley. Por un lado, se define que la igualdad de salarios no va a ser solo atribuible a trabajos iguales, ¿ya? Como especifica la actual ley, sino que además también, como bien mencionaba Consuelo, aquellos trabajos que representen un mismo valor, ¿ya? Función o responsabilidad dentro de la empresa tendrían que estar equitativamente remunerados, ¿ya? Se especifica también que el empleador o empleadora, ¿ya? Deberá fijar estructuras y escalas de remuneración a partir del análisis de los empleos, su descripción, a través de una evaluación de cada uno de ellos con un método, y aquí es importante, un método analítico, ¿ya? De evaluación de puestos de trabajo que va a ser fijado por la Dirección del Trabajo, ¿ya? Más adelante vamos a revisar también un poco de este método analítico. La única excepción que podría existir va a ser la diferencia justificada de las calificaciones de las personas, ¿ya? Entonces, estas evaluaciones tienen que ser realizadas cada año, ¿ya? Por otra parte, la Dirección del Trabajo va a tener un poder de fiscalización mayor en la medida en que justamente va a fiscalizar anualmente el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones en las empresas. Por otro lado, las denuncias también pueden ser presentadas por los trabajadores, tal como indica la ley 20.348, pero también este proyecto de ley indica que estas denuncias también podrían ser presentadas por las organizaciones sindicales, a las cuales estén afiliados o afiliadas los trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, si se llega a verificar la existencia de diferencias salariales que no estén justificadas en las empresas, estas podrían ser multadas y además obligadas a pagar un monto equivalente a la suma de la diferencia salarial por la cantidad de meses que hubiese existido esta diferencia, ¿ya? Por otra parte, las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores van a tener que conformar un comité de evaluación de empleo, el cual va a estar compuesto por igual número de mujeres y hombres, y en este sentido intentando evitar sesgos de género, ¿ya? Por otra parte, el resultado de la evaluación analítica va a servir de base para la elaboración de un plan de igualdad de remuneraciones que va a ser materia de negociación colectiva de la organización sindical constituida en la empresa, ¿ya? Este plan debe incluir un análisis del número de trabajadores mujeres y hombres, sus respectivas jerarquías, cargos, funciones, la remuneración recibida por hombres y mujeres y también en este sentido fijar medidas para resolver las brechas de remuneración existentes y también para poder ir revisando su impacto, ¿ya? En este sentido, también las empresas que tengan 50 trabajadores o más tienen la obligación de mantener un registro que vaya consignando los diversos cargos o funciones al interior de la empresa. Y finalmente, también como un agregado, que es lo que va a posibilitar esta comunicación, digamos, con la Dirección del Trabajo por parte de las empresas, que finalmente el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo va a poder recabar información y utilizarla para analizar las brechas salariales en las empresas y en este sentido también elaborar informes agregados en los que se analicen las brechas de género ya a nivel sectorial, por ejemplo, según el tamaño de las empresas o también según otras variables que la ADT en ese momento vaya a considerar pertinentes, ¿ya? Obviamente, esto va a tener el objetivo de desarrollar planes, programas y en general
políticas públicas que sean basadas en datos y en evidencia. Entonces, quedamos aquí con una duda, ¿ya? ¿Qué vamos a tener que estar calculando? ¿Qué vamos a tener que estar reportando en torno al análisis de brechas salariales en las empresas? ¿Ya? Esto es particularmente importante, ¿ya? Porque sabemos que, qué es lo que se entiende por la brecha salarial de género, como bien nos mencionaba Consuelo, y en este sentido tendríamos que pasar ya a la acción. ¿Cómo vamos a calcular y cómo vamos a reportar esta brecha de género? ¿Ya? Quisiera comenzar también diciendo que existen variadas guías. Si uno en las redes, por ejemplo, busca metodologías de cálculo de las brechas salariales, van a encontrar muchas guías para hacer este procedimiento. Y en particular nosotros vamos a considerar a la guía de la OIT y ONU Mujeres para el cálculo de las brechas salariales a partir de la herramienta DIR, ya la herramienta del diagnóstico de igualdad de remuneraciones, como el principal insumo para calcular las brechas existentes al interior de las empresas, justamente en la medida en que fue creada a partir de los lineamientos del convenio número 100, y en este sentido trae consigo puntos fundamentales como lo son la idea del valor del puesto de trabajo, una guía para su cálculo, justamente con el objetivo particular, ¿ya? Y acá pongo el acento, de realizar comparaciones que sean justas, ¿ya? Esto es lo que indica la metodología de la DIR, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la DIR establece además ciertas definiciones que son súper claras, ya son súper directas de lo que se va a entender por una parte por el trabajo, ya nos va a decir que un trabajo va a ser cualquier actividad concreta que realiza una persona en una organización y en ese sentido va a estar determinada, definida por las tareas que se realizan, las condiciones en las que se realizan estas tareas y también las capacidades y habilidades que van a ser necesarias para que una persona pueda realizar estas tareas, ¿ya? Por otra parte, y como vemos acá en la PPT, nos indica con claridad que se va a entender como el valor de un trabajo, ¿ya? Que va a ser el resultado del cálculo de ciertos factores asociados al trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir el valor del trabajo? En general, se utilizan dos metodologías para definir el valor de un trabajo. Por una parte tenemos la metodología de clasificación, que es lo que comúnmente es conocido en las empresas como el establecimiento de grados o escalafones, ¿ya? Suele ser lo más común. Esta metodología, si bien es más rápida, es sencilla, no nos permite analizar los trabajos por separado, sino por comparación, ¿ya? Porque lo que establece finalmente es un ranking, ¿ya? Y en este sentido puede mantener sesgos en la medida en que parte de clasificaciones que ya están preestablecidas, ¿ya? De los puestos de trabajo y los distintos niveles dentro de la empresa. Y esto muchas veces pueden replicar sesgos de género, en tanto que se mantiene la tendencia a una menor representación de las mujeres, por ejemplo, en los puestos directivos o en los puestos gerenciales, ¿ya? Por otra parte, tenemos el método que de alguna manera defiende la metodología de la DIR, que es el método analítico. Ya el método analítico crea un sistema de valoración por puntos que está asociado a ciertos factores particulares que tienen que ser evaluados. Ya estos factores son los factores de capacidad, ya es decir, si la persona que va a realizar este trabajo tiene que tener cierta formación, ciertas habilidades, ciertas capacidades en particular. Por otro lado, está el factor de la responsabilidad, es decir, si esta persona tiene más personas a cargo o si esta persona podría, perdón, el trabajo de esta persona podría tener un impacto económico en la empresa, ¿ya? Por otra parte, también está el factor del esfuerzo, que muchas veces uno podría pensar que está asociado simplemente al esfuerzo físico, pero también en este sentido se considera el esfuerzo psicológico, el esfuerzo mental que conlleva la realización de un trabajo. Y finalmente tenemos las condiciones del trabajo, es decir, en qué condiciones se está realizando, si hay cierto peligro que está asociado a este trabajo, etc. De esta manera, la metodología analítica nos va a permitir analizar los trabajos de manera individual y de esta manera justamente evitar la discriminación de género en la medida en que no va a partir de ideas preconcebidas. Ya nosotros vamos a estar analizando cada uno de los puestos, vamos a ir asociando estas valoraciones de cada uno de los factores y vamos a tener un resultado que a posteriori, digamos, nos va a permitir establecer este ranking, ¿ya? Y finalmente la metodología DIR también nos va a decir que el salario se va a entender como el salario fijo, el salario adicional y el salario variable, ¿ya? Los que tienen que estar en este sentido reportados de manera diferenciada para que podamos hacer los cálculos necesarios para calcular justamente la brecha de género al interior de la empresa.
Entonces, ya, bajo los lineamientos de la metodología ADIR, vamos a entender que un trabajo o la igualdad de remuneración se va a alcanzar cuando tengamos, por un lado, igual remuneración por trabajos que sean iguales, ¿ya? Y también cuando tengamos igual remuneración por trabajos que sean diferentes, pero que en ese sentido tengan igual valor para la organización, ¿ya? Acá también algo muy importante, que suele ser una duda recurrente en las empresas: ¿qué información necesitamos para implementar la DIR? Ya necesitamos, acá como bien muestra también la presentación, una cantidad no menor de factores de información, como lo son el sexo, ¿ya? El año de nacimiento, la cantidad de hijos, la formación, el año del contrato, el tipo del contrato, ¿ya? El porcentaje de jornada, es decir, cuántos días trabaja en el mes la persona, el área, el departamento al que esta persona pertenece, y también vamos a tener acá el puesto, el nivel justamente que ya va a estar calculado previamente, el salario fijo, el salario adicional y el salario variable, ¿ya? Acá yo me quisiera detener, eso sí, en un punto y quisiera consultar a los presentes y a las presentes si es que alguno de estos factores, alguna de estas variables le parece particularmente curiosa, o si considera que justamente de los lineamientos que se desprende estos factores nos estaría faltando quizá alguna variable que sea importante de incluir en el análisis. Ahí dejo el micrófono abierto para quien quiera también dar su apreciación. Sin timidez, por favor. Bueno, si nadie tiene alguna apreciación particular sobre estos factores, yo quisiera dar mi parecer, y justamente también el parecer de nuestro equipo, que está basado en la experiencia que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy implementando este tipo de proyectos. Por ejemplo, ya, justamente como decíamos, hay ciertos factores que podrían incidir, o algunos factores que podrían justificar la diferencia salarial entre personas que realicen trabajos de igual valor o trabajos iguales. A nosotros siempre nos ha llamado particularmente la atención que se incluya en la metodología DIR, por ejemplo, la cantidad de hijos o hijas que tiene un trabajador o trabajadora, ¿ya? Teniendo en consideración que justamente como esto es parte del análisis, se estaría entendiendo que esto de alguna manera podría significar una razón para la existencia de una brecha o una diferencia salarial, ¿ya? Justamente esto estaría en contra de esta nueva propuesta de ley en la que se nos está indicando justamente que el único factor que podría estarse considerando como justificado o justificante de una diferencia salarial tendría que ver con las capacidades o con la formación de una persona para un puesto particular, ¿ya? También sabemos, por ejemplo, que en nuestro país podríamos estar incluyendo otros factores que podrían estar considerándose en el análisis de las brechas salariales, por ejemplo, el factor de la nacionalidad, ¿ya? Hoy en día nosotros sabemos que en general tenemos muchas personas migrantes que se desenvuelven laboralmente en nuestro país, y pese a que esto obviamente está muy mal, podrían existir diferencias salariales justamente por el factor de la nacionalidad de las personas, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con esto? A que si bien en este sentido la DIR y otras metodologías también nos entregan ciertos lineamientos de cómo deberíamos estar procediendo nosotros en el análisis de las brechas salariales, va a ser súper importante que en general nosotros estemos tomando en consideración la realidad local, ya tanto a nivel de país como también al nivel de la empresa, ya van a haber factores que van a ser obviamente diferenciantes entre cada una de las empresas en torno obviamente a su tamaño, por ejemplo, a su rubro o la industria en la cual se desenvuelve. ¿Ok? Continuando, muchas gracias, Mari. Como les comentaba al comienzo, existen diversas guías metodológicas para analizar las brechas salariales en las empresas, ¿ya? Revisábamos justamente la metodología de la DIR, pero también me gustaría remarcar el caso de la guía elaborada en 2019 por el Club de Excelencia en Sostenibilidad, este es el Club de Excelencia de España, ¿ya? Desde la cual nosotros destacamos ciertos lineamientos sobre cómo calcular la brecha y también qué vamos a estar reportando, ¿ya? Esta guía en particular nos va a ser funcional a la hora de determinar cuáles van a ser los cálculos que nosotros deberíamos realizar para entender
cómo se comporta la brecha al interior de la organización, y por otro lado también nos va a indicar qué información es relevante de reportar, ¿ya? De esta manera, la guía nos indica que debemos, por un lado, identificar el salario fijo y variable, ¿ya? Sobre sueldo y comisiones, y en este sentido también marca una diferencia con la metodología de la DIR, como revisábamos anteriormente, que divide el salario en 3 partes, ¿ya? Nosotros en la práctica, en nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta de que para las empresas genera más valor dividir el salario entre el salario fijo y el salario variable, ¿ya? También esta metodología nos va a definir que tenemos que identificar el número de horas trabajadas semanalmente justamente para poder calcular la tasa de pago por hora, ¿ya? Y en este sentido, tener una suerte de estandarización de los salarios para que las comparaciones sean más justas, ¿ya? Siempre ponemos el acento en esta idea de justicia. Por otra parte, obviamente vamos a estar calculando la brecha salarial, pero no solamente en general, sino que también vamos a estar calculando la brecha del salario variable, ¿ya? Que muchas veces también puede significar otro espacio de diferencia. También vamos a estar revisando cuál es la proporción de trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Que reciben este salario variable, teniendo en consideración que muchas veces hay un factor de género que incide directamente en la capacidad de las personas de realizar, por ejemplo, horas extra. Ya sabemos que las mujeres, justamente, como mencionaba Consuelo, histórica y culturalmente se han llevado el trabajo de cuidados al interior del hogar, entonces eso las obliga muchas veces a tener que irse del trabajo, por ejemplo, directamente a sus casas, a cuidar a sus hijos, a realizar diversas labores de cuidado, lo que obviamente tiene un impacto en su remuneración, ya que estas personas en general, por ejemplo, tendrían un obstáculo para poder estar realizando horas extra, ¿ya? Entonces va a ser un factor importante que nosotros estemos revisando. Por otra parte, esta guía nos va a decir que, además de ver cuál es la forma en general de que se está presentando esta brecha salarial, también va a ser particularmente importante que nosotros hagamos un ranking de los salarios en el interior de la empresa y que los dividamos en cuartiles, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos calcular la distribución de género en cuartiles, ¿ya? Esto, por ejemplo, nos podría indicar que, dada esta situación de que las mujeres participan menos de puestos directivos, puestos gerenciales, podríamos estarnos dando cuenta de que en el cuartil número 1, por ejemplo, hay una proporción mucho mayor de hombres, ¿ya? O en general suele ser que hay una proporción mayor de hombres, y en los cuartiles más bajos hay una proporción mayor de mujeres, ¿ya? Esto entonces también nos podría ayudar a determinar de qué manera se están presentando las brechas al interior de las empresas. Y al final también es muy importante que podamos calcular la brecha salarial al interior de los niveles, ya justamente como el principio, el número 100 de la OIT nos va a decir que es importante que los trabajos que tienen igual valor para una organización sean igualmente remunerados. Vamos a tener que hacer también este cálculo de brecha para ver si existen diferencias salariales al interior de cada uno de los niveles, ¿ya? Esto va a ser particularmente importante de que nosotros podamos analizarlo y que también en el futuro pueda ser comunicado, ya sea en reportes públicos como también en la comunicación que se va a tener que realizar hacia la dirección del trabajo. Entonces, ciertas recomendaciones particulares a la hora de realizar un análisis de brechas salariales en las empresas, ¿ya? Acá algunos tips, ¿ya? Si bien, como les decía, aún resta parte de la revisión y la tramitación del proyecto de ley, va a ser importante comenzar a gestionar los elementos relativos a su futura aplicación, ¿ya? En este sentido, será importante considerar a la normativa no solamente como un requerimiento, y en este sentido como una visión problemática de la ley, sino además como una oportunidad de integrar la equidad salarial como un componente importante de la estrategia de la empresa, ¿ya? Para esto va a ser particularmente importante que las empresas comiencen a recabar y gestionar la información necesaria para realizar los análisis de brechas salariales y que cuenten con información actualizada, ¿ya? Esto justamente lo menciono a partir de la experiencia que nosotros tenemos haciendo análisis de brechas salariales en las empresas. Muchas veces nos hemos encontrado con el obstáculo de que, por un lado, puede ser que no tengamos toda esta información que yo les mencionaba que tendríamos que estar integrando en el análisis, o por otra parte, que la información esté poco actualizada. Y ahí en ese sentido no sería muy pertinente para realizar el análisis de brechas salariales, ¿ya? Este ejercicio va a posibilitar que las empresas lleguen al momento de la aplicación, que debería ser prontamente, con los insumos necesarios para poder avanzar, ¿ya?
Idealmente, las empresas podrían comenzar a realizar un análisis de brechas salariales, ¿ya?, para tener un mapeo inicial de la situación particular, con el fin de que a futuro les sea más sencillo definir iniciativas con, obviamente, sus respectivas metas, sus indicadores, sus responsables, y en este sentido de una manera estratégica. Ahora bien, en la medida en que aún no se define con certeza el método de cálculo de la brecha, ni tampoco de la información específica que tiene que ser comunicada, va a ser particularmente, diría yo, importante que las empresas analicen qué información es relevante para ser incluida en sus análisis como factores que podrían impactar la remuneración en sus casos particulares, ¿ya? Como les decía anteriormente, vamos a tener que considerar que las metodologías que yo les estoy presentando, tanto la metodología de la IR como la metodología del Club de Excelencia en Sostenibilidad, no están particularmente elaboradas para ser implementadas en el caso chileno. Son metodologías ambas que tienen su cuna, ¿no es cierto?, su nacimiento en Europa, y en este sentido no responden al caso particular chileno o al caso particular latinoamericano, pero sí tienen alguna visión de aplicación general, podríamos decir, que nos estaría entregando directrices y lineamientos que van a ser claves al momento en que nosotros realicemos el cálculo de las brechas salariales, ¿ya? La recomendación de Proyecta de nuestro equipo en particular va a ser entonces que, en virtud de las características particulares de su empresa, como mencionaba anteriormente, su rubro, su tamaño, su industria, entre otros que ustedes puedan considerar relevantes, se puedan definir ciertas variables que podrían explicar la existencia de brechas, ¿ya? Teniendo en cuenta, obviamente, que la propuesta es clara en dos respectos, ya, y esto tenemos que considerarlo como una clave. Tenemos que hacer comparaciones justas, y estas comparaciones justas van a ser aquellas que incluyen a las personas que realizan la misma labor o bien trabajos de igual valor, y que las diferencias salariales en este tipo de trabajos solo pueden darse por la razón justificada en las calificaciones y capacidades de las personas, ¿ya? Así, entonces, yo diría que nuestro emplazamiento final es a poder ver el desarrollo y la aplicación de la nueva ley de equidad salarial como una oportunidad, ¿ya?, para trabajar justamente por una mayor equidad de género en el marco de una sociedad que avanza, ¿no es cierto? Estamos en proceso de construir una sociedad más equitativa, justamente con el establecimiento de estándares de trabajo decente que sean igualmente para todas y todos. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Consuelo, por la presentación, por la exposición, hablarnos de la introducción también, un tema general de cuáles son el contexto en que se materializa estas inequidades de género que se representan ahora en el salario, y todo un contexto histórico de cómo esto ha ido evolucionando. Y hoy en día tenemos una propuesta de ley bien interesante. No sabemos si eso efectivamente es, o cuándo más bien se va a materializar. Ahí precisamente habían algunas preguntas, y precisamente Ignacio estaba preguntando, por ejemplo, por la implementación de esta ley. Yo, mientras tanto, ahí, no sé si Cris o Gonzu quieren responder, pero mientras tanto le voy a pedir al resto de los asistentes si quieren ir dejándonos su chat, o también tiene la alternativa de abrir su micrófono y hacer directamente alguna pregunta. Ahí veo que está llegando otra pregunta. Pero mientras tanto, equipo, ¿quién quiere responder a la consulta de Ignacio en particular respecto a los plazos de cuándo se implementaría esta ley, si es que son conocidos, etcétera? ¿Puedo ir yo, Consuelo? ¿Si te parece bien? Ya. Sí, es súper buena esa pregunta. Yo creo que en verdad cae de cajón la consulta al término de la presentación. Bueno, quizás es una respuesta un poco larga la que tengo que hacer, pero sabemos que en general los trámites legislativos para la promulgación de una ley, sea cual sea la ley, son en general, o han sido en general, engorrosos, ¿ya? Los proyectos de ley tienen que ser constantemente revisados por una cámara u otra, y en el caso particular de la ley de equidad salarial, como bien les decía, esta ley está en el Congreso desde el año 2016, ¿ya? Ha tenido la revisión de la Cámara Emisora, luego ya pasó al segundo trámite constitucional en la revisión por parte de la Cámara del Senado y las distintas comisiones del Senado. Pero lo que es importante y lo que de alguna manera marca la pauta y establece una diferencia con el caso, digamos, de los años anteriores,
es que bajo ahora el gobierno del presidente Boric se le ha dado la cualidad de suma urgencia, ¿ya? Para la tramitación de esta ley, lo que de alguna manera también nos estaría dando ciertas luces de que esta ley estaría promulgándose prontamente, ¿ya? Lo que quiere decir esto es que, de alguna manera, para decirlo en palabras simples, se está apurando el trámite ya en el espacio del Poder Legislativo para que esto salga a la luz prontamente. Ya va a ser uno de los pilares en ese sentido del trabajo del gobierno actual. ¿Ya? Nosotros esperaríamos que quizá a fines de este año o el próximo año ya pudiera estar promulgándose esta ley. Súper, sí. Habrá que ver también qué tan completa sale la ley, porque efectivamente en el trámite legislativo suelen haber varios cambios y a veces las leyes se modifican bastante. En el espíritu creemos que quizá no debería modificarse. Quizá lo más importante de esta ley es precisamente que viene al consagrar efectivamente el convenio número 100 de la OIT, y eso quizás es como podríamos decir que es el corazón de esta ley y que de alguna manera debería estar representado. Ahora, obviamente los mecanismos siempre pueden ir variando un poquito y, por ejemplo, a qué tamaño de empresa le va a aplicar, en qué plazo, todas esas cosas son un poco variables, ¿cierto? Exacto. Buenísimo. Tenemos otra pregunta de Daniela Morandé. Nos pregunta si le podemos enviar le podemos enviar por supuesto, me imagino que vamos a estar compartiendo ahí la presentación. Pero ahí gracias, Daniela, por tu interés. Yo tengo una pregunta también, a ver si surgen otras también, me gustaría de los asistentes, pero cuando tú nos mostrabas, Chris, las distintas variables que nosotros podemos incluir en un análisis de equidad salarial, en particular aquí nos estamos refiriendo a equidad salarial de género, porque ese es el foco ahora de este webinar. Pero efectivamente hay otras variables de análisis que pueden ser interesantes y que de alguna manera podrían explicar ciertas variaciones. Hay algunas que uno podría considerar como que son, entre comillas, justas y que de alguna manera explican variaciones que tienen que ver con quizá las credenciales que pueda tener una persona, la formación que pueda tener una persona y que efectivamente es justo que eso conduzca a ciertas variaciones salariales. Pero hay otras, como bien dijiste tú, por ejemplo, el tema de la nacionalidad, que podrían ser, al igual que las inequidades de género, podrían también ser no algo deseable dentro de la forma en que nosotros tenemos variaciones dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, te quería preguntar, no solamente por ese análisis, sino te quería preguntar por cómo podemos aquí, o qué posibilidades hay de combinar los análisis, porque efectivamente sabemos que a veces en la intersección de las variables es donde se producen evidentemente ciertas diferencias que también pueden ser de interés. Sí, justamente. Ahí asumo que la pregunta tiene que ver con la metodología de la DIR y también la metodología de la guía del Club de Excelencia. Sí, ahí como recomendaba al final, sabemos que hay ciertos lineamientos que van a ser clave, ¿ya? Hay ciertas partes del análisis que tienen que sí o sí estar, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, el cálculo del nivel del trabajo particular de una persona va a ser obviamente súper relevante a la hora de establecer diferencias o hacer el análisis de las diferencias salariales. Como bien tú decías, hay ciertos factores que quizá pueden ser como indeseables a la hora de intentar justificar esta brecha salarial. En ese sentido, la normativa también es súper clara. La única diferencia que podría ser justificable es la diferencia en la formación, ¿ya? Lo que yo invitaría a las empresas en general y a las personas que están encargadas de realizar este análisis al interior de las organizaciones es que puedan incluir la mayor cantidad de datos, ya la mayor cantidad de variables, no para intentar justificar de alguna manera por qué existe la brecha salarial, pero sí para darnos cuenta de cuáles son las tendencias, ¿ya? Por ejemplo, nos podríamos dar cuenta, como bien les mencionaba, que hay una tendencia a que las mujeres o las personas en general que tienen mayor cantidad de hijos e hijas, ya suele ser el caso
en la historia o en la cultura chilena, digamos, en la cultura de remuneraciones chilenas, que por el hecho de que las mujeres tengan hijos o el hecho de que las mujeres tengan la posibilidad de embarazarse y en ese sentido tener prenatal, postnatal o, no sé, el peligro que podría suponer, ¿no es cierto?, que las mujeres se ausenten ya del trabajo, hay una suerte de valoración negativa de este tipo de situaciones y en ese sentido puede ser que impacte en la remuneración, ¿ya? Por eso también yo creo que es súper importante la entrada en vigencia de esta ley, justamente para que intente mitigar los efectos de estas variables en la remuneración de las personas, particularmente, como decías tú, de las mujeres, ¿ya? Va a ser importante en ese sentido que nosotros intentemos identificar cuáles van a ser cada uno de estos factores, cuáles podrían ser las variables que van a estar incidiendo para que al momento en que nosotros estratégicamente definamos un plan, justamente el plan vaya en la línea de paliar o intentar mitigar el impacto que tienen estas variables en la remuneración de las personas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, claro, la invitación sería de que la metodología de la DIR, justamente por ser desarrollada por la OIT, quien ha levantado este principio de igualdad de remuneraciones, sirva como la guía principal para hacer el análisis, ¿ya? Pero que eso obviamente no cuarte la posibilidad de que se definan ciertas metodologías, yo llamaría metodologías ad hoc, ¿ya? Para que las empresas, justamente en virtud de su realidad, y en ese sentido, quienes trabajan en recursos humanos, en el tema de la definición salarial al interior de las empresas, van a tener justamente mayor información, mayor certeza de cuáles van a ser esos factores que van a estar o van a tener que tenerse en consideración a la hora de realizar el análisis, ya justamente para que al momento de planificar, de tomar decisiones en torno a los salarios, estas definiciones sean justamente basadas en datos, ya que es lo que hoy en día nosotros también nos hemos dado cuenta, en la experiencia, nuevamente lo menciono, de que nosotros llevamos realizando estos análisis, es sumamente importante para que no simplemente nos quedemos en el espacio de analizar, ¿ya?, sino que también avancemos hacia la transformación, ¿ya?, que justamente lo más importante. No nos sirve de nada que analicemos, que revisemos y que nos demos cuenta de que existe una brecha, si no definimos un plan, si no definimos iniciativas o programas al interior de las empresas, justamente para intentar mitigar de alguna manera o acortar la brecha que podríamos estar encontrando. Buenísimo. Gracias, Cris. Última oportunidad. ¿Más preguntas? ¿Hay alguien que quiera? Pueden abrir también sus micrófonos si alguien quiere. Cualquier pregunta es bienvenida. Tenemos unos minutitos finales para poder dar espacio para eso. En caso contrario, les voy a pedir a quienes puedan activar sus cámaras porque vamos a tomar una imagen de registro del webinar. Así que si nos pueden ayudar con esa, activando sus cámaras, insisto, quienes puedan hacerlo, se los voy a agradecer. Así que, sí, me parece que ahí estamos. Muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando, quiero nuevamente darle las gracias a Cristian, a Consuelo por la presentación, por supuesto, y darles aquí también extenderles el agradecimiento de parte de Proyecto Impacto por la asistencia, por el interés en esta temática. Esperemos que efectivamente los temas de género sean respaldados por estos avances de ley, por supuesto, pero mientras tanto queremos contarles que también existen alternativas, las empresas se están comprometiendo de manera voluntaria en poder hacer estos avances y efectivamente el tema del salarial de género es algo que persiste hoy en día como brecha y efectivamente tenemos ahí una responsabilidad como empresas de ir trabajando en aquello. Así que nada, les quiero dejar un abrazo y desearles un excelente día y nos veremos pronto para otra instancia. Eso. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muy bien. Saludos. Hasta luego.